Diputados, el doctor Baldassar Laragros. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿cómo van para esta tarde en la sesión? Bien, bien. Recién vengo de la Comisión de Legislación General, donde estábamos tratando un poco cada uno de los proyectos. Tenemos un proyecto en el cual empezamos a dialogar sobre lo que es el acoso hacia la mujer o el acoso hacia el docente, que ya aprobamos un proyecto anteriormente. Estamos trabajando en otro para que tiene que ver con los médicos cuando reciben insultos o amenazas en ejercicio de sus funciones. Y bueno, ahora con el tema del acoso callejero hacia las mujeres y demás, estuvimos dialogando un poco de esto, también otro proyecto de ley. Bueno, estamos en discusión, no nos pusimos de acuerdo, vamos a seguir trabajando. También la Comisión de la Mujer, que tiene un rol muy activo en la Cámara, es muy importante, lo viene haciendo, va a trabajar en este tema, así que veremos cuál es la materia legislativa, lo que mejor se podría aplicar para poder solucionar este tema. Porque no es fácil, ¿no? Y no es fácil legislar sobre algo que es tan individual, tan en la calle, que no se puede controlar, la verdad. Sí, es muy difícil de controlar, de aplicar a veces, entonces tenemos que ver qué sería lo más efectivo para empezar a evitar este tipo de acosos que a veces uno lo ve en la calle. Yo hoy contaba que voy a hacer ejercicio en un lugar en donde también van algunas mujeres y hay muchos hombres a veces que ejercen un acoso en ese sentido contra la mujer y la verdad que la mujer no tiene por qué recibir eso, tiene que salir por la calle tranquila, si quiere ir hasta la esquina y volver, no tiene por qué andar cuidándose de nada en ese sentido. Y en cuanto a los profesionales, los médicos, ¿de qué se trata el proyecto? Bueno, un proyecto que teníamos sesiones atrás, recibimos testimonios de algunos médicos en distintos hospitales, especialmente los que están en la guardia, que reciben insultos porque no los atienden por una cosa u otra, cuando aplican cierta medicina también. Y el médico muchas veces está en un momento de urgencia, y bueno, a veces es entendible que la reacción de un paciente, pero muchas veces otra no, y bueno, queremos proteger al médico en su ámbito laboral para que no sea natural. Estas cosas que por ahí se naturalizaron mucho, tenemos que aprender que no están bien, que no deberían pasar y empezar a aplicar sanciones como se debe para que no vuelvan a pasar. ¿Y cómo se podría instrumentar una sanción a un paciente? Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en cuanto cuando hay un delito penal, una amenaza o demás, va por la vía penal. En cambio, cuando no constituye un delito penal, porque no constituye una agresión efectiva hacia el profesional, en el caso de un docente, que también pasó muchas veces, pero sí hay gritos, instigaciones y demás maltratos, a través de una contravención se aplicaría una multa. Le pregunto tanto en el cómo de ambas cosas, porque hoy es tan fácil mentir, ¿no? Pues yo siempre pongo el ejemplo de la madre que porque se enojó con el ex esposo por tal cosa ya le quiere quitar a los hijos. Entonces va, o la mujer que va y le hace la denuncia. Bueno, estoy hablando mucho de la mujer, pero pasa en todos los ámbitos de la vida. Es muy fácil decir, me voy al INADI y te denuncio por discriminación por lo que me dijiste. Y no se puede probar, es como algo muy individual, ¿no? Lo que queda. Sí, justamente eso es lo que dificulta un poco el aplicar una técnica legislativa para poder reprender esa actitud, digamos, hacia esa persona. Así que bueno, pero igual yo creo que tenemos que por lo menos discutirlo y analizarlo y ver de qué forma podemos subsanar esto. Y que esté sobre la mesa también. Exactamente, que esté sobre la mesa, discutirlo, ponerlo en la agenda y no que siempre estemos mirando hacia otro lado. ¿Cómo está Orán? Bueno, a ver, Orán es un municipio y el norte provincial tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, tiene sus días negativos, como puede haber sido esta agresión hacia la alumna que tuvimos en el municipio de Pichanal. Pero bueno, también es un departamento que día a día viene creciendo, viene trabajando. Hoy en día ya lo que es el ingenio tabacal ha empezado a trabajar, el campo y demás. Justo en esta época empieza toda la producción que es muy importante y genera muchísima mano de obra. Se ve que lo que pasó en Pichanal es una cuestión muy de fondo y que refleja mucho de lo que pasa hoy en la sociedad. No hablábamos detrás de cámara del tema de la familia y si podríamos hablar un poco de la situación social en sí de Orán y de qué forma lo viven ustedes, los que viven allí, y cómo se puede abordar, por ejemplo, desde el trabajo legislativo. Yo creo que, a ver, la violencia escolar en general es algo que pasa en toda la provincia y en toda la nación. No es el caso solamente
Orán, si bien, bueno, ahora está en agenda eso, pero no es el caso solamente de ahí. Y también tenemos que empezar a revalorizar un poco lo que es el rol de la familia, como bien te decía. Sabemos que son chicos jóvenes, el que agredió, por ejemplo, a esta chica con un disparo, era un chico joven, y tenemos que empezar a trabajar el rol de la familia a la hora de educar a sus hijos, de mantener, porque la escuela los tiene a los chicos durante 6 horas al día. Sí. Todas las otras horas del día están bajo protección o bajo la tutela de sus padres. Y bueno, deberíamos fortalecer un poco más ese rol, es lo que dialogábamos un poco con la ministra de Educación en el día de ayer para ver de qué forma podemos trabajar. La violencia en las escuelas existe en un montón de escuelas, desde que, y no es desde ahora. Yo iba a la escuela y veíamos que a veces se armaban peleas afuera de las escuelas, no solamente adentro, sino afuera también. Y bueno, tenemos que empezar a trabajar con esos jóvenes a ver qué pasa, pero bueno, la violencia en general se lo ve en muchos lados, se lo ve en las redes sociales, hay muchísima violencia verbal, insultos y demás a la hora de emitir una opinión, y yo creo que es responsabilidad de todos empezar a bajar un poco el nivel de violencia a la hora de desacreditar a alguien o a la hora de opinar de alguien, de empezar a hablar, porque muchas veces con la actitud de los alumnos contagian a los jóvenes, o como lo veía en un partido de fútbol el fin de semana, que los jugadores ponían un cartel de no a la violencia en el fútbol, y después los mismos jugadores terminaron generando violencia que después contagia a las tribunas. Entonces creo que hay actores principales en la sociedad que tenemos que dar el ejemplo. ¿Dentro de la Cámara hay algún proyecto en particular que esté apuntalando para Orán, para beneficiar al municipio? No, bueno, a ver, esto justamente ayer lo discutíamos, a ver, muchas veces hay programas o ya hay legislación en base a este tema, pero no se aplica, o entonces hacer legislaciones, y legislaciones quizá no sirve. Quizá tenemos que ver el tema puntual en algunas escuelas que tienen un nivel de conflictividad mayor, a ver de qué programa, o qué es lo que podemos implementar. Ayer analizamos un montón de situaciones con la ministra de Educación y lo vamos a estar analizando en los próximos días en conjunto con el Ministerio de Seguridad, de Asuntos Indígenas, que maneja las políticas sociales, con el Ministerio de Salud también. Así que más que nada que con ellos vamos a empezar a ver qué forma podemos implementar para bajar el nivel de conflictividad. Especialmente son algunas instituciones que tenemos diagramadas para empezar a implementarlo. Hablando un poquito de todo, ¿no? El gobierno nacional está tratando de proteger un poco más la frontera, o por lo menos es lo que nos hace saber a nosotros. Ustedes que están allí y usted que va constantemente, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que se está haciendo y lo que hace falta todavía? Bueno, a ver, tengo una opinión dividida en base a eso. Hay buenas intenciones, sí las hay, porque hay proyectos de empezar a invertir en tecnología, para aplicar tecnología a la hora de empezar a cuidar la frontera, pero hay una realidad que, por ejemplo, la cantidad de gendarmes en la frontera no ha aumentado, sigue la misma cantidad que existían con la gestión nacional anterior o menos, y eso no ayuda por más tecnología que le quieras aplicar. Yo creo que tenemos que empezar a dialogar y a trabajar en base a un proyecto a largo plazo y ver qué vamos a hacer con la frontera. La frontera, quiero aclararlo, por un lado, si bien es un problema porque ingresa mucho narcotráfico por la frontera, pero también hay mucho intercambio económico entre Argentina y Bolivia, que es bueno y que genera mano de obra y beneficia mucho. Entonces muchas veces la frontera vemos con un problema que no debería ser así. La frontera debería ser algo beneficioso para todo el norte de la provincia, para poder nosotros vender nuestros productos allá, ellos aquí. Es un intercambio cultural muy interesante. La frontera entre Argentina y Bolivia no es la frontera entre Estados Unidos y México, como muchos quieren plantearla. Nosotros con Bolivia compartimos el mismo idioma, la misma historia, muchas veces la misma cultura. Entonces yo creo que tenemos que empezar a verlo como una oportunidad, de qué forma podemos explotarla aún más, podemos generar el desarrollo para ambos municipios o los municipios que están en la frontera y que pueda ser beneficioso. Y todo lo que es el tema del narcotráfico, el tráfico ilegal de personas y demás, empezar a combatirlo realmente con políticas públicas y que el Estado Nacional realmente invierta los recursos que deben hacer. Si tiene la posibilidad de estar 4 años más en la Cámara, ¿en qué podría ayudar en ese lugar? Bueno, a ver,
Ese es un tema muy que tiene que ver con gestiones a nivel nacional. Nosotros venimos trabajando, yo particularmente con la senadora Cristina Fiore, en generar algunos proyectos. Por ejemplo, estamos analizando un proyecto de zona franca que lo dialogamos un poco con algunas autoridades de aduana para ver si sería posible aplicar una zona franca en lo que sería en la frontera para poder aumentar el comercio y disminuir el comercio ilegal, porque hay muchísimo comercio ilegal, también hay que reconocerlo. También queremos trabajar en lo que sería aplicar subsidios o alguna especie de beneficios para poder generar mano de obra. La mejor forma de combatir el narcotráfico es disminuyendo la pobreza. Sí. Porque cuando hay pobreza, generalmente el narcotráfico entra muchísimo más. Nosotros tenemos que hacer eso, disminuir la pobreza, y la única forma de hacerlo es generando mano de obra. Nosotros tenemos una riqueza impresionante en todo lo que es producción de agropecuaria, de madera, en lo que es el norte de la provincia. Y bueno, necesitamos quizás generar mayor valor agregado para poder generar mayor mano de obra y así disminuir la pobreza, que es la mejor forma de luchar contra el narcotráfico. Ahora, en Aguas Blancas todos prácticamente viven de la frontera, ¿no? Allí también generar mano de obra, porque creo que, a ver, este municipio que hace poco es municipio, si se logra fortalecer en eso, podría apuntalarse y ser uno de los pioneros en trabajar bien en frontera, ¿no? Exactamente, el comercio entre los dos municipios. Diferente a Salvador Massa justamente porque Aguas Blancas es más pequeño, tiene mayor control en este tiempo. Sí, sí, es más pequeño, está empezando, dando sus primeros pasos, creando sus instituciones, ya está el municipio, el Consejo Deliberante, van avanzando de a poco y yo creo que tienen muchas ganas de ser la entrada a la patria y de ser la entrada patria que deberíamos tener. Yo creo que beneficiando lo que es el comercio de frontera y demás, legalizando algunas cosas y haciendo que realmente sea un potencial, porque la verdad que es un potencial y bueno, esperemos que eso también pueda bajar en desarrollo económico para la zona. Gracias, diputado, por venir. No, gracias a ustedes, bueno, y un saludo a todos. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya venimos con más.